Dios los bendiga abundantemente en esta mañana a todos mis hermanos en Iglesia de Vida para las Naciones. Hoy es una mañana para darle nuevamente gracias a Dios. Nos permitió abrir nuestros ojos, nos permite por medio de su palabra escuchar su voz, su maravillosa voz, esa voz que nos alienta, esa voz que nos da fuerzas para seguir adelante. Gracias, Señor, por estar con nosotros en todo tiempo y todo lugar. Gracias, Señor, porque tus promesas se cumplirán. Yo estoy seguro que se cumplirán. Y todo lo que has prometido para nuestras vidas, lo veremos. Yo estoy seguro que lo veremos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, en esta hermosa mañana de miércoles, el Señor nos va a dar, o ya nos dio la oportunidad nuevamente de escuchar un devocional que está relacionado con la oración. ¿Y por qué la oración? Porque la oración es el arma más poderosa que puede tener el hombre de Dios. Hermanos, no estamos orando porque la situación sea difícil. No estamos orando porque la situación sea adversa. Estamos orando porque eso es lo que debemos hacer en todo tiempo y en todo lugar, en todo momento de nuestras vidas. Hoy tomémonos un tiempo para hacer las cosas con más calma, para estar más en la presencia del Señor. Yo le pido a este hermano que saque su Biblia, que abra su Biblia, y es mi anhelo que tenga una Biblia ahí a su lado y la abra en el libro de Hechos. Vamos a leer en el libro de Hechos en el capítulo 12. Acá nos habla o nos cuenta la Biblia una historia que está relacionada con la muerte del primer apóstol. Fue el primer apóstol que murió por causa del Evangelio en manos de Herodes. Dice así la palabra de Dios: muerte de Jacobo y encarcelamiento de Pedro. Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que lo custodiaran, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Y dice en el versículo 5, y espero que pongan mucha atención a este versículo: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vuelvo y se lo repito. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, el escenario no puede ser más difícil. El escenario no puede ser más complicado. El rey Herodes había matado a Jacobo, hermano de Juan. Y aquí nos queda algo para recapacitar en nuestra mente. Si usted con regularidad ha leído la Biblia, usted se puede dar cuenta que Jacobo era una de aquellas personas que Dios siempre llamaba aparte. En pocas palabras, era uno de los íntimos del Señor Jesucristo. Mire, Jacobo estuvo en la transfiguración con Pedro y Juan. De igual manera acompañó más adelante a Jesucristo en el huerto de Getsemaní. En el momento de la resurrección de la hija de Jairo, Jesucristo solamente le permitió a Jacobo y a Pedro y a Juan estar cerca, en esa habitación. Era un íntimo de Jesucristo y sin embargo murió a espada. Porque Dios no nos ha dicho en ningún momento que no vamos a sufrir. Dios en ningún momento nos ha dicho que no vamos a tener aflicción. Por el contrario, vamos a ser perseguidos por causa del Evangelio.
Pero ¿cuál es la esperanza en medio de todo esto? Que aún en el día de la muerte, nuestro Señor y Salvador va a estar con nosotros. Por eso no debemos dejar de confiar todos los días de manera ciega en nuestro Creador. El escenario es muy complicado. Dice la palabra que el apóstol Pedro estaba custodiado por 4 grupos de soldados cada uno, o sea que 16 soldados custodiaban a Pedro. Ya Jacobo había sido muerto y era inminente la muerte de Pedro. Por eso le repito, el escenario no podía ser más complicado, el escenario no podía ser más difícil. Aparentemente no había forma de que Pedro fuera librado de la muerte, pero había hermanos convencidos del Dios tan grande y maravilloso que tienen, y sin cesar hacían oraciones por él. Como usted tiene su Biblia ahí, vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciéndole, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire lo que le dice el ángel a Pedro, cíñete y átate las sandalias. Pedro así lo hizo, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. En ese momento Pedro no sabía lo que estaba sucediendo realmente. Pensaba que era una visión. El versículo dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo judío esperaba. Mire lo que dice en el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ponga mucha atención lo que dice al final, donde muchos estaban reunidos orando. Esta frase la escuché por primera vez de mi pastor Edwin Vanegas. La oración, la unidad trae respuestas. Escúcheme, está relacionada con la oración. La unidad trae respuesta. La unidad entre hermanos trae la respuesta divina, trae la respuesta de Dios. Si todos nos unimos creyendo una misma cosa, en oración y ruego, pidiéndole a Dios de todo corazón que haga algo a nuestro favor, yo estoy completamente seguro que nuestro Dios y nuestro Salvador lo va a hacer. No pare de orar, hermano, no pare de pedir, no pare de orarle al Señor por su familia, por sus hijos, por su entorno, por su ciudad, por todo lo que está sucediendo. Pídale a Dios que traiga misericordia, que traiga perdón, que traiga sanidad, y Dios en algún momento de su vida va a obrar a su favor. Porque no hay nada más maravilloso que tener el favor del Dios único, del Dios verdadero en nuestras vidas. Aquí cuando dice en el versículo 12 que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esto nos debe llevar al libro de Efesios, donde dice en el capítulo 6, versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento.
Oiga, no dice oren en el momento cuando tengan dificultades, no oren en el espíritu cuando venga la adversidad, no oren en el espíritu en las noches, no. Dice muy claro, oren en el espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Y mire cómo dice de bonito en esta versión, que es la versión internacional: manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y perseveren en oración por todos los santos. Persevere por sus hermanos. Ore por sus hermanos. Ore por la iglesia en la cual usted se está congregando. Ore por toda la iglesia de Cristo diseminada acá en la tierra. Hermanos, yo me voy a devolver un poquito porque hoy le pedí al Señor que me diera esa oportunidad de hacer las cosas con detenimiento para que se nos queden en nuestro corazón. Dice que la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios. La palabra dice que debemos orar fervientemente. Y la palabra fervientemente significa con ardor y con entusiasmo. Claro que la oración trae respuestas. Claro, hermanos, que la unidad entre hermanos trae respuesta, pero esa oración debe ser una oración constante. Dice el salmista David, un hombre de oración constante. Este sí que era un hombre de Dios. En el Salmo 119, 164, 7 veces te alabo a causa de tus justos juicios. Luego dice en el mismo Salmo 119, pero ahora en el versículo 6, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Y en el mismo Salmo 119, pero en el 147, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Yo le doy gracias a Dios por el pastor que tenemos. Le doy gracias a Dios por los hombres de Dios que nos rodean, que nos han invitado, nos han movido a esta locura de madrugar a orar y a buscar la presencia de Dios en las vigilias que estamos haciendo. Ha sido una bendición increíble y vamos a ver la respuesta de Dios. Y usted que me escucha, usted va a ser testimonio para muchos que la unidad entre hermanos trae respuesta. No olvide la palabra de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. No se preocupe por su condición, no se preocupe porque se equivoca. Dice la palabra de Dios que Elías era hombre sujeto a pasiones y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración va a traer fruto. Hermanos, Dios sí escucha. No lo duden, no, en ningún momento. El Dios de nuestra vida, el Dios de nuestra salvación, sí escucha. Él inclina su oído a aquel que es humilde. Él inclina su oído a aquel que se arrodilla ante su Creador. Quédese con esta palabra. Fervientemente. Ore fervientemente. Y usted se preguntará cuando escuche esta palabra, ¿cómo así que fervientemente? Sí, con mucho ardor y con mucho entusiasmo. Que haya un entusiasmo vivo en usted por orarle al Dios de nuestra salvación. Había una causa perdida. Habían matado a espada a Jacobo. Y no había aparentemente salvación para Pedro. Era casi imposible, 16 soldados lo tenían custodiado, estaba encarcelado y el ángel del Señor abrió automáticamente las puertas, abrió los grilletes con los que estaba encadenado Pedro y logró que Pedro estuviera libre.
Parecía una causa imposible, pero en Dios no hay causas imposibles. En Dios no hay causa perdida, porque Dios es el único que tiene el poder para hacer aquello que nosotros creemos ya perdido. Dios los bendiga mucho en esta mañana. El Señor nos sigue inquietando por los temas que tienen que ver con la oración. El Señor nos sigue inquietando para que sigamos orando, unidos como hermanos. Y quédese con esa frase. La escuché por primera vez en mi vida en la boca de mi pastor Edwin Vanegas. La unidad trae respuestas. Y usted va a ver las respuestas de Dios en su vida. Y usted será testimonio a muchos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos, y hasta una próxima oportunidad.